Displasias esqueléticas. Este es el mapa conceptual de la presentación sobre evaluación del esqueleto fetal. Vamos a empezar por destacar la relevancia del tema, luego se va a mencionar una clasificación y finalmente se va a desarrollar cómo hacerlo. ¿Y por qué una clase de displasias esqueléticas? Porque es un estigma. Un estigma que sintetizó muy bien en este dibujo el genial humorista Quino. Este hombre ha sobrevivido a su displasia esquelética, pero el mundo no está preparado para él. Entonces, fíjense que con este dibujo nos está representando la importancia de hacer bien nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque hay algunos tratamientos médicos y tratamientos ortopédicos. Y porque es un desafío diagnóstico, el cual nosotros tenemos que afrontar para contribuir con un pequeño granito de arena a que el personaje de la caricatura que vimos en la diapositiva anterior realmente no padezca la vida, sino que la viva. Y esto es lo que dice un desafío diagnóstico. Estos son algunos artículos que busqué para actualizar el tema y fíjense lo que destacan todos. Desafío, desafío, dificultad, desafío, desafío, dificultad. Entonces, es un poco proponernos una meta de superarnos también a nosotros mismos. Es una displasia esquelética, es una anomalía estructural generalizada del esqueleto. A diferencia de la disostosis, que las disostosis son alteración de un hueso o de un solo grupo de huesos. O sea que clásicamente diferenciamos una displasia esquelética de una disostosis. Actualmente ya no es tan así como vamos a ver a continuación. Esto es para ejemplificar el tema. Esta es una disostosis que vimos en el curso anual de ultrasonido obstétrico que Saúl realizó en Neuquén en el año 2009. Y aquí estamos viendo una foto también de una disostosis. Esto es un corte axial de las dos piernas, en donde en una vemos dos huesos paralelos, o sea, tibia y peroné, y en el otro vemos uno solo. Los desórdenes del esqueleto están clasificados según la Sociedad Internacional de Displasias Esqueléticas, que tuvo una clasificación que fue muy exitosa en el año 1999 y luego tuvo algunas modificaciones. En el 2009 se conformó un grupo de expertos que clasificó la nosología y en el 2010 publicaron resultados. Estos resultados los agrupó en 40 grupos según criterios moleculares, bioquímicos y radiológicos. Y estos conformaban 456 entidades, entre las cuales había 316 asociadas con mutaciones. Entonces esto es una simplificación de la nosología de las displasias esqueléticas. Fíjense que hay 40 grupos, el del 32 a 40 componen las disostosis, el grupo de 31 son los reumatismos, hay un grupo que está en revisión, que es el grupo 29, etc. Pero todos actualmente conforman las displasias esqueléticas. Esto es un ejemplo de la clasificación, tomado de la clasificación misma, y como se ve es muy complejo. ¿Cuál es la utilidad clínica de la nosología? Bueno, es un sistema híbrido clínico-molecular y su hipótesis es que similares patrones clínicos radiológicos comparten etiopatogenia. Básicamente, fundamentalmente es un listado de referencia y secundariamente podría ayudar al diagnóstico. Por lo tanto, es de escasa utilidad clínica desde el punto de vista ecográfico. A nosotros los ecografistas, al igual que los médicos derivantes, sean obstetras o expertos en medicina fetal, lo que nos interesa es la clasificación pronóstica que las divide en letales y no letales. Esta revisión es muy interesante. Aquí
se publicó una serie de casos, 178, de presuntas displasias esqueléticas, de los cuales 12 resultaron ser falsos positivos, o sea, se sospechó una displasia esquelética que finalmente no lo fue, 2 falsos negativos, no se sospecharon displasias esqueléticas que fueron tales, y en 2 no se pudo seguir el caso. Entonces, la serie se compuso finalmente de 162 displasias esqueléticas verdaderas que tuvieron confirmación postnatal, de las cuales 114 eran letales y 48 eran no letales. La adjudicación prenatal correcta fue 99% para las letales y 90% para las no letales. ¿Cómo evaluar una posible displasia esquelética? Bueno, por semiología, con anamnesis y examen físico, por ecografía, con signos de sospecha y patrones específicos. Entonces, semiológicamente la anamnesis nos aporta poco, porque aproximadamente un 10% de las displasias esqueléticas tienen antecedentes heredofamiliares. Cito algunas: acondroplasia, síndrome de costillas cortas polidactilias y osteogénesis imperfectas tipos 1 y 4. La edad paterna avanzada es un dato importante para la acondroplasia heterocigota. Es una de las pocas patologías que tiene relación con la edad paterna avanzada. Y la consanguinidad en el caso de la displasia condroectodérmica. El examen físico, siempre estamos con la semiología, pasamos de la anamnesis al examen físico, el biotipo constitucional de los padres, en el caso de la acondroplasia o de las disostosis, y las escleróticas azuladas en el caso de las osteogénesis imperfectas. Ecográficamente se puede primero sospechar, luego estudiar y se procesan los datos para tratar de arribar a un diagnóstico o por lo menos encaminar el caso. La sospecha ecográfica se hace fundamentalmente a raíz de una longitud femoral menor a la esperada. Pero cuando hablamos de longitud femoral menor a la esperada, hablamos de algo extremo, por debajo de los 3 desvíos estándares. Y aquí está remarcado en amarillo esto: cuando se nos combina un hueso largo que está por debajo del percentilo 5 o por debajo de los 3 desvíos estándar, pero que esto se asocia a una circunferencia cefálica mayor al percentilo 75, aquí la sospecha ecográfica es muy importante. Estos datos son realmente relevantes. Aquí, sin medir ni nada, nos llama la atención un miembro superior pequeñito, cortito, porque más allá de que no vemos huesos largos que parezcan largos, la impresión conjunta de este miembro superior es como que es muy pequeñito. Ahora, estamos midiendo los miembros superiores e inferiores en sus segmentos proximales, el fémur y el húmero, y fíjense lo que nos da. Miren lo que es la biometría del resto del feto y la biometría de los huesos largos. Nos da para 24, 25, 26 semanas entre el abdomen y la cabeza. Y los huesos largos nos da entre 14 y 16 semanas. Aunque no tiene nada que ver con la clase de displasias esqueléticas, aprovecho la oportunidad para resaltar esto. Fíjense, el equipo dice edad gestacional por FUN 19 semanas con 6 días. O sea, ¿qué está haciendo el equipo? Está promediando las biometrías, los diferentes segmentos. Y eso está mal. Eso es un error. Es un error en el cual no se debe caer nunca. No se debe promediar la biometría de los diferentes segmentos. Ahora bien, que lo haga un equipo es un error secundario si se quiere, porque los fabricantes no entran en razón y siguen informando o configurando el equipo para que promedie la biometría cuando es algo incorrecto. El problema es cuando lo hacen los ecografistas, y el problema grave es cuando los hacen los ecografistas que son referentes, lo cual lamentablemente se ve. Entonces, si bien no tiene nada que ver con displasias esqueléticas, aprovecho la oportunidad para remarcar el concepto, que es el concepto que se tienen que llevar, que aunque no sea de displasias esqueléticas, vale los minutos que están prestando atención. La biometría nunca, jamás
y bajo ninguna circunstancia se debe promediar. Seguimos. Entonces, sospecha ecográfica. Yo, cuando tengo una buena visibilidad del hemisferio cerebral que está cerca del transductor, debo pensar en una acondrogénesis, una osteogénesis imperfecta o una hipofosfatasia. Ahora, si yo encuentro que los huesos largos son elásticos, o sea que al comprimir con el transductor es como que cambian su forma, debo sospechar de una hipofosfatasia. Y también es muy importante el trimestre de la sospecha, aunque mayoritariamente las sospechas se van a presentar en el segundo trimestre, como están viendo ahí, que está resaltado con una línea verde, que el pico de diagnósticos es entre las semanas 15 y 29, o sea, segundo trimestre. Hay algunas excepciones y para ello puede ser útil. Por ejemplo, la acondrogénesis se sospecha o se puede sospechar al final del primer trimestre. Y la acondroplasia heterocigota se expresa a partir del tercer trimestre. Entonces, son todos datos que nos valemos para tratar de arribar a un diagnóstico o por lo menos encauzar el estudio de una aparente displasia esquelética. Porque los signos no son suficientes y aunque la semiología no sea abundante, igual nos puede ayudar. El estudio ecográfico de los datos, o sea, hay que medir todos los huesos largos en los segmentos proximales y medial de los 4 miembros. Y también hay que evaluar las manos y los pies, la columna, la cabeza y las costillas en busca de alteraciones de la forma y de la mineralización. Hay que medir las circunferencias y establecer las relaciones. Por último, hay que completar con un escáner anatómico detallado fetal. Aquí algunos ejemplos, una imagen ecográfica de arriba de un pivot y abajo de alteraciones en los segmentos distales de los miembros superiores e inferiores. Aquí otro pivot, se ve claramente tibia y peroné y todo el metatarso, lo cual no es normal que se vea en un solo plano. Y aquí una imagen dinámica, son barridos axiales del tronco fetal a nivel lumbosacro, donde se ve que hay una divergencia de las astas posteriores que parecen abrirse. Esto es una espina bífida. Y el tratamiento de los datos. Hay que confeccionar una planilla, un checklist. Esto es muy importante, ayuda muchísimo. Hay que hacer un control evolutivo para ver crecimiento y desarrollo. Como esto no constituye una urgencia, lo ideal es citarlo y no antes de 2 semanas. ¿Para qué? No solamente para ver cómo evoluciona, sino para que en ese periodo, en ese lapso, yo puedo simplemente estudiar. Se puede consultar la base de datos OMIM y se pueden consultar flujogramas específicos. Aquí estamos viendo una planilla tomado de Radiographics, la revista de la Sociedad de Röntgenología de Norteamérica. Aquí estamos viendo un report. Fíjense esos huesos largos al término, cuán abajo se han quedado. Acá hay un gráfico. Fíjense que estamos viendo la longitud femoral, que era normal al principio del segundo trimestre, prácticamente normal al final del segundo trimestre, pero muy por debajo de 2 desvíos estándar cuando lleguemos al término. Quizá haya pasado algo parecido con la longitud humeral, pero no tengo la tendencia, solamente tengo el actual porque de rutina no se mide la longitud humeral durante todo el embarazo. La medí en este momento porque tuve la sospecha. Un diagrama de flujos que está tomado del mismo número de la revista Radiographics.
y una consulta en la base de datos OMIM a través del PubMed. Entonces, para terminar, una evaluación del segundo y tercer trimestre. Hay que hacer semiología, obviamente, tenemos que evaluar los signos ecográficos, tratar de clasificarlos entre letales y no letales, a ver si reconocemos patrones específicos. Podemos y debemos hacer la planilla, buscar algoritmos diagnósticos, recitarlas para un control evolutivo y consultar la base de datos OMIM. Por último, habría que derivarlas a un centro de referencia para su eventual tratamiento si lo hubiera y para estudio postnatal. Muchas gracias.